Listo, continuemos entonces con el tema para el día de hoy. El tema para hoy es Cristo crucificado. Cristo crucificado es locura para algunos que no entienden la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Para algunos es tropezadero para quienes no conocen, para quienes no tienen el conocimiento, el entendimiento, el por qué Dios permitió que su único hijo viniera a morir a través de la cruz del Calvario. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor de Cristo crucificado. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 21, 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Antiguo Testamento encontramos que una persona que era colgada en un madero era maldita. Esa persona, cuando el pueblo la encontraba en infragante, cometiendo algún pecado en contra de la ley, si el pueblo encontraba a este hombre, lo podía, o esta persona la podía tomar el pueblo. Dice que la llevaba a un monte alto y esta persona la colgaban en un madero, clavaban sus manos y clavaban sus pies, con la única diferencia que los pies a esta persona le partían las rodillas. La persona quedaba agonizando y al tercer día moría por asfixia. Esa era la forma más cruel de una persona que se encontraba dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo de Israel, cometiendo algún pecado. Esa era la muerte para esa persona. Por eso, ¿por qué el tema hoy Cristo crucificado? Porque precisamente para los judíos, el pueblo judío, esta era la manera más cruel que podrían crucificar a una persona. ¿Y por qué ellos no entendían por qué a Jesús, el maestro, tendría que ser crucificado así? Por eso muchos no entienden que Jesús ya vino. Ellos veían a Jesús como un profeta más. Pero como el Señor permite que el mismo Hijo suyo, Jesús, sea crucificado a través de la cruz del Calvario. ¿Por qué Él se hizo maldición? ¿Por qué Dios permitió que su único Hijo viniera a morir de la manera más cruel y despiadada a través de una cruz? Como lo encontramos en los 4 evangelios, encontramos también cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo profetizó hace más de 600 años atrás, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Lo había profetizado el profeta Isaías. Ya el Señor se lo había revelado a él, en el cual encontramos apartes en el libro de Isaías capítulo 53. Ahí nos habla de algunas reseñas de cómo moriría Jesús, cómo moriría de la manera más cruel, porque ahí nos habla de las enfermedades. Dice en la palabra que a Jesús le dieron 40 latigazos menos uno, o sea, le dieron 39 latigazos en su cuerpo. Dice ahí en la palabra que dice que su piel, prácticamente su cuerpo, sus costillas se podían contar, porque no había piel en su cuerpo, no había piel en sus espaldas. Cómo había los soldados romanos a través del látigo, cómo habían rasgado la piel de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y podrida llaga, prácticamente ya su cuerpo estaba descompuesto ahí colgado de tanta dolor y tanto maltrato que había sufrido nuestro Señor Jesucristo. Pero también Dios le reveló a David. En el Salmo 18 encontramos apartes, en el Salmo 22 encontramos apartes de lo que el Señor vendría a sufrir a través de la cruz del Calvario. Entonces el Señor hace mucho tiempo atrás ya venía profetizándole a sus siervos quién vendría a padecer: el Cristo, el Maestro. Pero hoy el tema es Cristo crucificado. ¿Qué nos beneficia a usted el Cristo crucificado? Algunos conocen del Cristo crucificado, otros no conocen, otros han escuchado, otros han de pronto visto la película, la última que han sacado en el cine, que es La Pasión de Cristo, una película donde se acerca mucho más a lo que dice la palabra de Dios, que haya partes que todavía le faltan a esa película, pero cómo se complementa y de impactante esa película, porque se basa desde el huerto de Getsemaní hasta el momento en que el Señor Jesús es crucificado. Esa es una parte tan importante que yo veo que fue el Espíritu de Dios revelándole al productor de la película cómo podía hacer los apartes de esta película. Inclusive el mismo que hizo el papel de Cristo en esta película se convirtió al Señor, porque tuvo una experiencia ahí en ese proceso de la película. El Cristo crucificado, la muerte en una cruz estaba asociada a la idea de vergüenza y deshonra.
Pero para Pablo, en el cual entra a hablar a los judíos de la salvación por medio de los padecimientos y muerte de alguien que ha sido crucificado, solo despertaría en ellos desprecio, vergüenza y deshonra. Impactante como yo encontraba Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Él no estuvo con Jesús, él no fue uno de los 12 principales del Señor Jesucristo, pero como este hombre tiene un encuentro con Jesucristo, como tiene un encuentro con Jesús, y lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9. Y en el libro de Hechos encontramos que dice que él iba camino a Damasco y iba con sus soldados, sus secuaces, a agarrar a muchos cristianos, en los cuales él los encarcelaba. Algunos los metía a la cárcel, otros los mataba, otros hacía lo que él quería, porque él conseguía cartas para poderlos encarcelar o cogerlos y hacer lo que él quisiera con esos cristianos. O sea, él perseguía a los cristianos. Era un hombre que conocía la palabra, pero no había tenido la revelación de Cristo Jesús. Pero cuando tiene la revelación, que el Señor se le aparece en el camino, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él mirando para todo lado, mirando al cielo: ¿quién eres, Señor? Dice Saulo. El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, cómo el Señor lo confronta a este hombre. Dice que este hombre cayó al suelo sin saber de dónde venía esa voz, pero él sabía que era la voz de Dios, era la voz de Jesucristo, porque él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Dice la palabra que aún los que iban con él escucharon la voz, pero quedaron atónitos y no sabían quién era. Pero el único que lo pudo entender fue Saulo de Tarso, que ahí fue cuando quedó ciego. Dice que lo llevaron a un lugar que duró 3 días ciego, hasta que Dios envió, el Señor Jesús envió a Ananías que impusiera las manos sobre él para que le cayeran las escamas y pudiera reconocerlo. Pero cómo el Señor se le reveló a este hombre, a Saulo de Tarso, que después es Pablo. Y miramos en muchas de las cartas que él hizo, impactante cómo el Señor le revela en el libro de Efesios la revelación de la cruz. En el libro de Efesios él cuenta cómo fue la revelación de la cruz, el poder de la sangre de Cristo, como él dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, impactante cuando usted realmente se mete en la palabra y encuentra la revelación de cómo el Señor usó a este hombre para dar la revelación, porque aún esa revelación tan profunda no la llegaron a tener sus apóstoles, sus 12 principales, pero sí se la reveló a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque era un propósito de que el Señor lo usara precisamente para llevarlo a los altos jerarcas de la iglesia, a predicarles del Cristo crucificado, que él mismo lo habla también en el libro de Hechos, que les habló a muchos de ellos. Entonces aquí encontramos que para algunos judíos incrédulos les sería inconcebible que el Mesías pudiera morir en un madero, ya que estaba bajo maldición. Pero el pueblo gentil sería ridículo suponer que un Dios o que por un Dios pudiese morir, y mucho menos que esta forma pudiera liberarlos o redimirlos a ellos. Pero como impactante cómo encontramos que el mismo Señor Jesús, que el mismo pueblo, su pueblo nos lo recibió, y cómo el Señor se volca hacia los gentiles para que ellos realmente conozcan del Señor. Cómo el Señor usa aún a Pedro para revelarles la palabra a los gentiles. Cuando Pedro tiene que ir a la casa de Nicodemo y hablarle de la palabra del Señor, como hayan reunido varias personas para escuchar de Jesús, y les habla del Cristo crucificado, del Cristo que murió de la manera más cruel en la cruz del Calvario. Veremos lo que nos habla la palabra en el libro de Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 al 21. 1 Corintios 1:18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice que es locura para los que se pierden. ¿Para quiénes? Porque a muchos se les habla de Jesucristo. Muchos no quieren conocerlo, muchos no quieren entenderlo, muchos siguen todavía en la idolatría, en la religiosidad, todavía con imágenes, y como que no entienden o no han querido entender del Cristo crucificado. Aquí, como el apóstol Pablo les habla a los corintios, les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero también dice: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan, precisamente si usted y yo reconocemos a Jesús
como el único dador de vida, como el Hijo de Dios, que solamente hay un camino al Padre, como lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, y es a través de Jesucristo. No hay ningún otro intermediario entre Dios y el hombre. Lo que nos habían enseñado no era, porque no estaba en la palabra. Aquí el Señor nos habla que el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad es el Espíritu Santo, que lo dejó el Señor Jesús cuando partió esta tierra, y nos puede dar entendimiento y revelación de que a través de Jesús encontramos la salvación. Por eso aquí lo que dice el apóstol Pablo, dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como encontramos en el libro de Juan, como el Señor Jesucristo confronta a uno de los mismos judíos, a los mismos jerarcas de la iglesia, los confronta, que conociendo de la palabra y no entendían. Uno de ellos, por ejemplo, es Nicodemo. Cuando en el libro de Juan, capítulo 3, él le habla a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Y él no entendía, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre. Y el Señor le dice: tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Usted y yo tendríamos que nacer de nuevo cuando conocemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en este cuerpo de pecado. Pero cuando conocemos a Jesucristo, automáticamente morimos al pecado, pero nacemos y nos vivificamos a través del Espíritu de Dios, y es donde Dios quiere obrar. Vamos entonces con 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como el apóstol Pablo confronta a los corintios hablando de que la cruz es locura a los que se pierden, precisamente a los que no reciben de Jesucristo. Muchos todavía viven en la religiosidad, en la idolatría, prefieren vivir rogándole o orándole a una imagen, siendo religiosos, pero no le oran a Jesús. Ya que el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué nos habla aquí el Señor Jesús? Que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Nadie más, nadie más. De pronto lo que nos habían enseñado la iglesia tradicional no es, porque el único intermediario es Jesucristo. Solamente el único que nos lleva al Padre es Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, antes de partir de este mundo, les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. Por eso es importante que usted y yo, cada vez que meditemos o estudiemos en la palabra, primeramente le pidamos dirección al Espíritu Santo. Hablemos con el Espíritu Santo, digamos: corre todo velo, abre mi entendimiento, corre toda venda en mis ojos, en mis oídos, que en mi corazón, que tu palabra sea revelada a mi vida y mi corazón, que yo pueda entenderla, conocerla, interpretarla cada vez que yo lea la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos dará ese entendimiento, ese conocimiento a través de las Escrituras. Pero aquí el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan, solamente los que se salvan es quienes reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único intermediario entre Dios y el hombre. Hay salvación, es a través de Jesucristo. Cuando antes de que usted y yo conociéramos de Jesús, andábamos en nuestros delitos y pecados. Esto lo habla el apóstol Pablo, que éramos antes hijos de ira, hijos de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos en nuestra humanidad, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. Pero que cuando conocemos de Jesucristo, dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero también dice: estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, todos los días usted y yo debemos ir a la cruz, crucificar nuestra humanidad, crucificar nuestros pensamientos, crucificar nuestro carácter, crucificar nuestras palabras, crucificar nuestra voluntad, y permitirle al Señor que entre y gobierne nuestras vidas. Si usted todavía es de las personas que dice: yo hago esto, yo hago lo otro, yo compro, yo vendo, yo traigo, yo llevo, o sea, tenemos que todavía
morir a ese viejo hombre, porque cuando todavía nos movemos en este mundo bajo nuestro régimen, bajo nuestra voluntad, bajo nuestro conocimiento, ahí no está el Señor. Ahí está el hombre, ahí está la humanidad del hombre, ahí están sus pensamientos, ahí está su orgullo, ahí está su altivez, ahí están sus palabras, ahí está su voluntad. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como aún el Señor Jesús les hablaba a uno de los altos jerarcas de la iglesia, como les hablaba aún la palabra y no entendían. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice el apóstol Pablo, dice: desecharé el entendimiento de los entendidos. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, donde el Señor viene y lo busca Nicodemo. Y Nicodemo viene y le habla al Señor, y el Señor le dice que tendría que nacer de nuevo. Y le dice: ¿tengo que nacer de nuevo? O sea, ¿tengo que volver al vientre de mi madre? Y el Señor Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo judío, no conoces? ¿No sabes? O sea, ¿cómo el Señor, ahí mismo dice lo que dice la palabra? Dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este hombre, Nicodemo, no entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. El Señor Jesús le estaba hablando, era la parte espiritual. Él no le estaba hablando de la parte humana. Y él estaba entendiendo era que tendría que morir y volver a nacer en el vientre de su mamá. Pero el Señor lo que le estaba diciendo era que tenía que morir a su voluntad, a su conocimiento, a sus palabras. Porque hay personas que se basan: yo tengo un cargo, tengo un título, tengo un rango, es que a mí me conocen por tal nombre, me conocen en tal lado, yo tengo influencia, y muchos se mueven es por sus métodos, sus conocimientos y sus estrategias. Pero el Señor Jesús nos habla que tenemos que morir a todos los rudimentos de este mundo para poder nacer al Espíritu. Por eso aquí dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aún muchos les parece locura entender la cruz, no tienen la revelación de la cruz. Pero como un hombre, muchos científicos se miran documentales en los cuales dicen cómo pudo haber aguantado tanto Jesús en la cruz del Calvario, cómo pudo haber aguantado 39 latigazos, como dice la palabra de Dios, que al Señor Jesús le dieron 40 latigazos menos uno, le dieron 39 latigazos en sus espaldas. Pero como el Señor le reveló, el Señor lo reveló aún al profeta Isaías 600 años antes de que viniera Jesús a este mundo. Profetizó de que venía a padecer el Cristo, que vendría el Mesías y vendría a padecer de la manera más cruel y despiadada en una cruz del Calvario. Como los científicos miran, los especialistas, y miran cómo pudo sobrevivir Jesús después de que desfiguraron su rostro. Dice la palabra que le mensaron la barba, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas, clavaron una lanza en su costado, en su corazón, 39 latigazos en sus espaldas. Dice que golpearon su rostro. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, dice que fue podrida llaga, o sea, que su cuerpo quedó totalmente desfigurado. Dice que sus espaldas, sus huesos se podían contar. O sea, lo que el Señor nos está hablando es que de la manera más cruel y despiadada fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero como aquí nos dice que aún el Señor dice que los llevará a que no entiendan en su propia sabiduría, porque se basan en la sabiduría del mundo, no en la sabiduría ni conocimiento, la revelación de la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, la cual nos quiere dar a conocer a usted y a mí. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando usted y yo predicamos del Cristo crucificado, hay algunos que no les gusta, se irritan. Pero ¿cómo así que Cristo crucificado? ¿Cómo así que el Señor envió a su Hijo a morir a través de la cruz del Calvario de esta manera tan despiadada? No entienden. Y aquí mismo lo dice el apóstol Pablo, que en la predicación, o sea, cada vez que usted y yo predicamos de Cristo crucificado, Dios tiene un propósito en el cual hay alguien que el Señor está llamando para que venga a los caminos de Cristo Jesús, para que mire la cruz, mire a Jesús a través de la cruz del Calvario y mire cómo el Señor Jesús se llevó sus anarquías, sus rebeliones, sus iniquidades, sus pecados, sus mentiras, su manipulación, su falsedad, su hipocresía, su soberbia, su arrogancia, su prepotencia, su altivez, su orgullo, sus palabras, su voluntad. Es poder usted y yo estar juntamente crucificados con Cristo, ya no vivir en nuestra humanidad, no vivir en nuestros pensamientos, no vivir en los conocimientos que usted y yo adquirimos en este mundo. Es poder adquirir la mayor sabiduría que nos puede haber dejado el Señor, es a través de las Escrituras, el poderlo conocer a Él, poder entender cuál es el plan perfecto que el Señor tiene para usted. Yo quisiera hacer una pregunta: ¿usted sabe cuál es el plan que Dios tiene para su vida? ¿Por qué el Señor lo llamó a usted?
La palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido. O sea, prácticamente usted y yo no somos equivocación. No somos de que se equivocó mi papá o mi mamá se equivocó, o que de pronto nos iban a abortar y no pudieron abortar. No, fue que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía predestinados para este tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo en el cual usted y yo debemos levantarnos en el plan del Señor? A través de la cruz. Cuando usted y yo vamos a la cruz del Calvario, encontramos cuál es el plan perfecto que el Señor envió a través de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos de las ataduras que veníamos aún de nuestros antepasados. Dice la palabra que usted y yo ya veníamos contaminados de pecado desde Adán y Eva, que desobedecieron y entraron en pecado. Y fuera de eso, los pecados que cometieron nuestros padres también recayeron sobre nosotros. Pero cuando usted y yo vamos a la cruz, crucificamos ese viejo hombre, como le decía anteriormente, ese viejo hombre mañoso, falso, hipócrita, lleno de engaño, lleno de traición, lleno de pecado. Ya ha sido crucificado en la cruz del Calvario, y a diario debemos perseverar en el camino de la transformación que el Señor ha hecho a través de la cruz. Como Dios le revela al apóstol Pablo la cruz del Calvario, que eso lo encontramos en el libro de Efesios. Ahí el apóstol Pablo habla sobre la revelación de la cruz, habla del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque el mismo apóstol Pablo nos habla, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la cruz significaba maldición, pero también los que nos enseña Pablo es que es locura para quienes se pierden. Pero ¿cómo lo argumentó Pablo? Que la sabiduría de los hombres había demostrado su fatal ineficiencia, que no hay quien se deje llevar por el engaño que es en su corazón, ya que el hombre se deja guiar muchos por el corazón, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus deseos, por sus pasiones. Por eso cuando el Señor nos habla, dice engañoso es el corazón. Lo habla en el libro de Jeremías, dice que engañoso es el corazón. Usted y yo no podemos basarnos en nuestro corazón, ya que nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón está inclinado al mal, nuestro corazón es perverso. El mismo Señor nos da la reseña del corazón de cada uno de nosotros. Entonces debemos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Solamente un corazón transformado a través de la cruz del Calvario es un corazón en el cual es un corazón humilde, manso, transparente, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de mansedumbre, lleno de la paz y lleno del gozo del Espíritu Santo. Y ese corazón lo lograremos es cuando hemos crucificado a ese viejo hombre juntamente con Cristo a través de la cruz del Calvario. Ya que puesto que en la sabiduría del mundo el hombre no conoció a Dios, pero cómo usó la sabiduría para salvar a los creyentes fue a través de la predicación. Por eso el Señor Jesús les predicaba sobre que tenían que arrepentirse de lo que venían haciendo. Delante, cuando el Señor Jesús habla que adelante de él venía era el apóstol Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que les habló sobre el arrepentimiento, iba abriendo camino para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y él les hablaba del arrepentimiento. Pero viene nuestro Señor Jesucristo a que el pueblo se viniera a él y se convirtiera a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos al libro de ahí mismo en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted y yo, si conocemos de Jesucristo, ya tenemos la salvación, ya tenemos la entrada al reino, pero solamente debemos esforzarnos por mantener la salvación hasta el día del rapto, o hasta el día que el Señor nos lleve con él, o que el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Desde ya tenemos que estar trabajando para mantener la salvación. O sea, ya no andar en lo que andábamos antes, como lo decía, en nuestros delitos y pecados. No, andar en la santidad, en el cambio, en la transformación, en la renovación de nuestra mente, a la luz de la palabra, como el Señor nos cambie nuestra forma, nuestros pensamientos, nuestro carácter, palabras y voluntad a través de la palabra. Entonces el poder de Dios es manifestado a través de la cruz, y es para quienes estén dispuestos a asumir un cambio en sus vidas. Si usted está realmente dispuesto a asumir ese cambio en el Señor está dispuesto a recibirlo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un tiempo de gracia, porque todavía contamos con el Espíritu Santo, y es el tiempo en el cual usted y yo aprovechemos este tiempo, lleguemos a los pies de Jesús, le pidamos perdón y nos arrepintamos por todo lo malo que hemos hecho, y vayamos y llevemos toda la cruz del Calvario, porque la cruz del Cristo crucificado es redención, es restitución, es restauración, es cambio, es transformación, es sanidad, es santidad, es firmeza, es carácter, es palabra, es voluntad, es salvación en Cristo Jesús.
Pero miremos lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 22. Miren lo que nos habla el apóstol Pablo: profesando ser sabios se hicieron necios. Muchos se hicieron necios porque solamente se basaban en su conocimiento, se basaban en el conocimiento en el cual no tenían la revelación. Por eso hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no tienen revelación. Por eso es importante que le pidamos la revelación al Espíritu Santo, que nos lleve y nos sumerja en sus ríos de agua viva para poder conocer y entender qué es lo que Él nos quiere dar a conocer a través de las Escrituras. La sabiduría del hombre lo ha llevado a ser un hombre, una persona necia delante de Dios. Por lo tanto, viendo a dónde les había conducido a los hombres su propia sabiduría, no es de extrañar que Dios no los tuviera en cuenta. ¿Por qué no los tuviera en cuenta? Porque solamente se basaban en su sabiduría, en su conocimiento, en su propio entendimiento, y de ahí no había cabida para el Señor. Cuando el Señor toma la decisión de salvar de una forma elegida, pero Él les parecía, si los hombres, una forma sabia de hacerlo. Por lo tanto, toda persona que quiera ser salvada por Dios no corresponderá con los patrones de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque son barreras, son parámetros que el hombre ha formado y ha creado, y se forma en una barrera para el conocimiento y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tendrá que renunciar a su propia sabiduría y su propio conocimiento y acogerse al camino escogido por el Señor. Y ese camino es la cruz, Cristo crucificado. Miremos lo que nos habla volvemos al libro de Primera de Corintios 1:31. Primera de Corintios capítulo 1, verso 31. Dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Recuerde que antes le estaba diciendo que nos gloriamos porque tengo un título, tengo un rango, tengo un cargo, tengo un nombre, tengo un estatus social, tengo una manera de cómo moverme dentro de un círculo social o de un círculo económico. Pero acá antes nos gloriamos en eso, ahora nos gloriamos es en el Señor. En Él alza la gloria, alza la honra, el poder, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, la revelación. A nuestro Señor Jesucristo, que vino a traernos ese entendimiento a usted y a mí. Entonces Dios, al descartar toda posibilidad de iniciativa humana para su salvación, el hombre debe gloriarse, pero ya no en su sabiduría, en sus conocimientos, en sus cargos, en su entorno, sino gloriarse en el Señor. Y hoy nos gloriamos en el Señor. Le damos gloria a ti, Padre, por haber permitido que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, muriera a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y poder tener acceso a la vida eterna con Cristo Jesús. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7:14. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 7:14. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis encontramos en Apocalipsis 12:11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte de cruz. O sea, a través del poder de la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido lavados, pero siempre y cuando hayamos pasado por el proceso de la cruz, porque hayamos llevado todo a la cruz: crucificar el viejo hombre, crucificar nuestro carácter, crucificar nuestras palabras, crucificar nuestra voluntad, crucificar nuestros sentimientos, crucificar nuestro orgullo. Cuando usted y yo vamos y crucificamos todo esto a través de la cruz del Calvario, clamamos al poder de la sangre del Cordero de Dios. Por eso le explicaba que está en Apocalipsis 12:11, somos lavados, purificados, redimidos, sanados, santificados en la plenitud del poder de la sangre de Cristo. Cuando usted declara que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, la sangre de Cristo tiene poder. Como le decía, lo habla aquí en el libro de Apocalipsis, también lo habla el apóstol Pablo, que tuvo la revelación de la cruz, lo habla en el libro de Efesios, como lo dicen aquí en Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero.
impactante. Cada vez que usted y yo nos lavamos con la sangre del Cordero, el Señor nos ve limpios, puros y sin mancha delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo entra, lava, limpia, purifica, renueva, restaura todo nuestro ser. Por eso, si el enemigo viene y lo ata a usted con un pensamiento de duda, de incertidumbre, declare que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Lo dice la palabra, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Declare que la sangre de Cristo lava su vida, lo redime, lo restaura, lo libera y lo santifica. Y usted es una persona blanquecida, totalmente limpia delante de Dios. Pero es importante mantenernos en santidad delante del Señor para que el enemigo no venga y nos acuse con pecado, culpabilidad o condenación. Porque siempre que nos mantengamos limpios, puros y sin mancha delante del Señor, la sangre del Cordero de Dios testifica por usted y por mí delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a través de los tiempos, el conflicto de la sabiduría de Dios y de los hombres sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y la cruz es su principal piedra de tropiezo, ya que el hombre le ha parecido y sigue pareciéndole despreciable el anuncio del Evangelio de Cristo Jesús, el cual ofrece salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario, ya que les escandaliza la idea de que sus pecados solo puedan ser lavados por la sangre de Cristo, ya que ellos creen que es injusto, inadecuado que un sustituto tenga que morir en lugar de los pecadores. Hay muchos que les parece locura, pero ¿cómo así que esta persona, siendo un matón, siendo un asesino, y ahora lo vemos predicando? Yo he escuchado personas que dicen así. ¿Cómo así que esta persona, siendo una prostituta, y ahora la vemos predicando, hablando en la palabra de Dios? ¿Cómo así que esta persona, que era un ladrón, y ahora lo vemos predicando la palabra, ahora tan santo que se cree? Dice que es locura para los que no creen, pero es salvación para los que han creído. Si usted y yo creemos en la salvación, por eso miramos a la luz de la palabra quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un asesino. Él perseguía a los cristianos para matarlos, otros para meterlos a la cárcel, pero solamente cuando él tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él se convierte a Cristo Jesús y él empieza a predicar del Cristo crucificado. Como les decía anteriormente, él no estuvo en el tiempo que estaba nuestro Señor Jesucristo, pero él tuvo la revelación de la cruz cuando el Señor Jesús se le aparece y tiene tiempo de intimidad con el Señor, y el Señor le revela el poder de la sangre, le revela la revelación de la cruz. Como les he dicho, está en el libro de Efesios. Entonces, para muchos es locura la cruz. Claro que es locura. ¿Por qué? Porque precisamente esas personas que han venido con cambios, precisamente yo he venido hablando con personas que estaban en la prostitución y el Señor los sacó de ese lugar y los restauró. Personas que antes eran homosexuales, pero viene el Señor y los cambia, los transforma para su gloria, para su honra, para servirle a Él. O sea, porque el enemigo vino fue a ¿qué? A desvirtuar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a dañar la imagen del hombre que es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando miramos a la luz de la palabra, dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios somos usted y yo. Entonces, ¿qué vino el enemigo? A desvirtuar la imagen de Dios. Por eso le vende la idea al enemigo que es un drogadicto, que es un ladrón, que es una prostituta, que es un asesino, que es un vicioso. Pero viene el Señor y lo rescata de ese mundo de las tinieblas y lo saca a su luz admirable para que sea de testimonio para muchos, así como lo hizo con el apóstol Pablo, un hombre que era orgulloso, prepotente, altivo, pero como el Señor lo lleva a ser un hombre manso, humilde, dirigido y guiado por el Espíritu de Dios. Entonces miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17 del 22 al 27. Hechos 17 del 22 al 27. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire que aún en los tiempos de Pablo estaban las imágenes. Él precisamente les habla a los griegos. ¿Cómo les habla a los griegos que tenían imágenes y adoraban imágenes que ni siquiera conocían ellos? Imágenes hechas, talladas por el hombre. Como lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 17, dice que cortan un árbol, que sacan de ese árbol una imagen tallada y se postran ante esa imagen. Ahí lo habla, dice que ese árbol lo cortan para hacer leña, para hacer casa, para hacer fuego, pero que lo que queda forman una imagen y adoran esa imagen. Aquí pasaba lo mismo que en el tiempo de Pablo cuando estaba en Grecia. Al Dios conocido, es al que él les estaba predicando, a ese Dios conocido, al Cristo crucificado, a ese Cristo que él estaba anhelando que lo conocieran fervientemente. Mire, yo veo al apóstol Pablo con ese fuego hablando con denuedo de la palabra del Cristo crucificado, porque él tuvo la revelación de la cruz, porque él pudo ver a Jesucristo crucificado, él pudo verlo, tuvo la visión y el Señor le abrió sus ojos al entendimiento. Pero es el tiempo en el cual usted y yo reconozcamos que Jesucristo es nuestro Redentor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque aquí lo habla el apóstol Pablo. Dice que al Dios no conocido es el que está hablando. Él no habla del Dios de las imágenes, él no habla del Dios de una iglesia, él habla del Dios de la palabra, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a morir por usted y por mí, en el cual él se hizo maldición para que usted y yo tuviéramos la bendición de poder tener acceso al reino de los cielos, pudiéramos tener la vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy el tema es Cristo crucificado, y ese Cristo crucificado nos lleva a crucificar todo lo que nosotros éramos, porque por eso él se hizo maldición, para llevarse todo lo nuestro. Hoy la función suya y mía es que llevemos nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras palabras, nuestra voluntad, y la crucificamos juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y que podamos visualizar, porque la cruz del Calvario tiene dos caras. La cara del frente es Cristo crucificado, donde murió de la manera más cruel y despiadada. Ahí dejamos en su cuerpo todas las maldiciones, pero cuando usted y yo ya dejamos todo eso, pasamos al otro lado, que es al revés de la cruz del Calvario, donde encontramos redención, restitución, restauración, sanidad, paz, amor, gozo, propósito y llamado de Dios en Cristo Jesús. Por eso yo lo quiero invitar para que usted venga hoy a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda visualizar la cruz, que usted pueda visualizar al Cristo crucificado en la cruz del Calvario, no como nos lo pintan en diferentes imágenes, en diferentes iglesias. No, aquí la palabra de Dios dice que él fue colgado totalmente desnudo en la cruz del Calvario. Dice que su cuerpo quedó como podrida llaga de los latigazos que le dieron, de los clavos que clavaron en sus manos, en sus pies, de la corona de espinas que colocaron en su cabeza, de la barba. Dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba. Dice que su rostro creció más de lo normal, creció 3 veces más de lo normal a raíz de que le mesaron la barba, le arrancaron su barba. Dice que su cuerpo quedó totalmente desfigurado. Dice que quedó vuelto una llaga. Entonces, mi invitación es que usted y yo podamos visualizar la cruz, que podamos ir a la cruz del Calvario y encontremos al Señor, ya que los tiempos de Pablo en su paso por Atenas, por Corinto, encontraba que sus habitantes eran muy religiosos, ya que estaban llenos de imágenes de dioses paganos, así como en la actualidad, donde muchos honran a dioses e imágenes creadas por el hombre. Donde no está Dios, son imágenes creadas por el hombre, pero donde no está Dios, el único Dios vivo y real, verdadero, es Jesucristo. Usted y yo debemos creer a lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos hablan, pero nos hablan y no investigamos, no vamos a la luz de la palabra que dice el Señor a través de las Escrituras, y creemos porque en tal parte me dijeron, porque en tal parte me llevaron, que adoremos tal imagen, que allá tal el Dios milagroso.
milagrero, que allá la Virgen de no sé qué, que allá el Cristo no sé qué, porque allá nos hacen el milagro. No, vayamos a la palabra que nos dice el Señor a través de la palabra y cómo nos cambia, nos restaura. Dice que abre la mente. Por eso cuando habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le oro al Señor que el Señor le abra su entendimiento a la revelación del reino, que el Señor lo lleve al sometimiento en la palabra, para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé qué situación usted está viviendo, yo no sé qué circunstancia está pasando en su vida, en su casa o en su familia, pero lo que el Señor si quiere es que usted renueve su mente, que usted se someta a la palabra de Dios y encuentre conocimiento, entendimiento a través de la palabra, de lo que el Señor quiere revelarse a su vida y a su corazón. Pero también hoy le oro y le pido al Señor que el Señor se le revele como el Cristo crucificado, ese Cristo en el cual ya se llevó sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas, sus temores, sus pecados, sus pensamientos, sus palabras, sus enfermedades, su estancamiento, su esterilidad, su impotencia. Ya Él se lo llevó a través de la cruz del Calvario. No es tiempo de que usted y yo vivamos en la zozobra, en la incertidumbre, en la incredulidad, en el temor, por dejarnos llevar por dioses paganos, por ser religiosos. No, es el tiempo de que usted y yo nos asentemos aún mucho más en la palabra, como lo dijo Job en el libro de capítulo 22:28. Dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. No debe determinarse mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Yo soy el que debo determinarme para realmente encontrar un cambio en nuestras vidas. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto estuvieron en la vida cristiana y por X o Y motivos se apartaron de los caminos del Señor. Porque hay personas que dicen que se apartó de la iglesia porque el pastor, porque el líder, porque el liderazgo, porque no les gustaban las cosas de la iglesia, lo que predicaban o lo que hablaban, y se apartó de Dios. Muchas personas, por determinada persona, se apartó de Dios. Venga, y es que la iglesia es la que le va a dar la salvación, el pastor le va a dar la salvación, el liderazgo le va a dar la salvación, el líder le va a dar la salvación. La palabra de Dios dice que el único que nos puede dar la salvación es Jesucristo. Usted y yo no nos debemos apartar de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy oramos, clamamos, Padre, que esta palabra sea contundente aún para personas inconstantes, inestables, inseguras, que van de aquí para allá como viento por doquier, mirando a ver dónde le hacen el milagro, y en ese milagro se quedan. No, yo oro y clamo, pido al Señor que puedan conocerte a ti en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, entra a ese hogar. Espíritu de Dios, entra a esa casa. Espíritu de Dios, entra a esa familia. Espíritu de Dios, corre todo velo en sus mentes, sus corazones. Espíritu de Dios, muda esos corazones de piedra por un corazón de carne, por el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro, clamo, pido al Señor que hoy te conozcan como el único Dios vivo y real, Jesucristo, como el Cristo crucificado que se llevó nuestros pecados, en nuestras maldiciones, y que podemos tener acceso a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, el poder, la alabanza, la adoración. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz, gracias por redimirnos, gracias por restaurarnos, gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias por darnos la vida eterna, gracias por darnos acceso al reino de los cielos. Todavía estamos a tiempo de entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es que usted se arrepienta. Quiero que me acompañe con una oración y le pidamos al Señor perdón por nuestros errores. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras rebeliones, perdón por nuestras iniquidades, perdón por nuestra falta de voluntad, perdón por no creer, perdón por irnos detrás de falsos dioses. Perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho delante de ti. Nos arrepentimos, clamamos a la sangre del Cordero de Dios que nos lave, nos limpie, nos purifique, nos redima a partir de ahora. Te reconocemos como el único Dios vivo y real, Jesucristo, nuestro Salvador personal. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza y de oración. Ya viene un siervo de Dios con una palabra profética que el Señor le habló
para el Cristo crucificado. Una persona que está viviendo momentos difíciles en sus finanzas, que no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe dónde conseguir recursos, pero hoy el Señor le tiene esa palabra, y la palabra es para un hombre que está esperando una respuesta del Señor. Hoy voy a escuchar esa prédica, hoy voy a ver qué me va a hablar Dios, pues hoy Dios le trae la respuesta en el nombre de Jesús. Espere que ya viene este profeta con la palabra de la ofrenda. Para este tiempo ya le va a dar la palabra que el Señor tiene para usted. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración.